Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Todavía en esta semana, dentro del octavario de la Unidad por los Cristianos, se celebra a San Francisco de Sales, un santo que tuvo mucho y trabajó mucho por la unidad de los cristianos. Y ha pasado a la historia célebremente por sus escritos, además de su carácter. Cuando recién lo pusieron al frente del cabildo de Ginebra, donde el protestantismo se había apoderado de la ciudad, se dirigió en un discurso a los canónigos diciéndoles que tenía solamente un programa, una idea: desterrar el error, la herejía de aquellos lugares. Y de esta forma evocaba con viveza, ¿no?, una experiencia que quizás él quería evitar a los demás. Cuando él era muy joven, había leído algunos de los escritos del hereje Calvino, quien sostenía la doctrina de la predestinación, o sea que Dios creaba a hombres y mujeres y directamente los predestinaba, algunos para el cielo y otros para el infierno. Esta perspectiva provocó una gran desesperanza en Francisco de Sales porque creyó que estaba predestinado al infierno. Solo por su devoción y amor a la Virgen María, y con la ayuda de unos buenos teólogos dominicos, se liberó de esas creencias. Más adelante se dedicó a predicar sobre la libertad, sobre la misericordia de Dios, sobre el amor, sobre la responsabilidad personal. El caso es que sintió en su corazón la llamada de Dios a ser sacerdote y se desprendió pues de lo que podían ser proyectos familiares, entre ellos el de su padre su padre biológico, con un poco de malas artes, digamos, le trataba de promover o de cautivar para que no se hiciera sacerdote, diciéndole que le iba a prometer un señorío con un castillo, y hasta le presentó a una mujer para que se casase con ella. Pero Francisco de Sales reafirmó su voluntad de seguir a Dios. Se cumplieron en él las palabras que hoy se proclaman en el Evangelio, que es más importante cumplir la voluntad de Dios, que quienes son verdaderamente nuestros padres, nuestros hermanos, son quienes cumplen la voluntad de Dios. El Evangelio constantemente nos recuerda que hay que superar esos lazos de sangre que a veces pueden ser una trampa. Eso no quiere decir que haya que despreciar a la familia, sino que hay que encauzar los sentimientos, los afectos, el corazón mismo, para que Dios esté constantemente en primer lugar en la vida de toda la familia, de todos sus miembros, y que todos juntos nos ayudemos mutuamente a llegar a Dios. Uno de los libros más célebres de Francisco de Sales es su introducción a la vida devota, un tratadito que es el resultado de un largo intercambio epistolar. Una prima, la esposa de un primo de San Francisco de Sales, quería aprender cómo llevar una vida cristiana firme, una vida cristiana constante. Y quizás se entiende cuál era su inquietud, porque en esa época parecía que no se podía ser un buen cristiano si uno estaba en el mundo, si uno era casado, si uno comerciaba, como si la vida cristiana estuviera confinada
a los religiosos, a los monjes. Pero Francisco de Sales decía que no, que cómo era posible que nuestro Señor Jesucristo hubiera echado su semilla para que dieran fruto, para que crecieran esos árboles de buenos frutos de la vida cristiana, y que esto solamente pudiera suceder en unos poquitos, que en realidad no es así. ¿Por qué expulsar el Evangelio del taller, del ejército, de las calles, del comercio? San Francisco de Sales dirigió sus consejos a hombres y mujeres, a un público mucho más amplio del que habitualmente los tratados de entonces se dirigían, y el libro fue un gran éxito. Allí, en ese librito, explica cómo la devoción es una especie de fervor y que se manifestará de manera diferente en el monje, en el obispo, en el casado, en la soltera. Y a todos nos invita a vivir en el amor, a practicar una especie de dulzura, de suavidad. Y es verdad que Francisco de Sales luego fue conocido o ha sido conocido como el santo de la dulzura, y sostenía que era importante utilizar un carácter suave, un tono de voz afable, no perder los estribos, porque el Evangelio fue predicado así, que nuestro Señor Jesucristo dio ejemplo al declararse el mismo manso y humilde de corazón. El librito, la introducción a la vida devota, es una delicia. Insiste básicamente en dos cosas. Una, en la vida de oración. Hay que hacer oración, hay que orar, hay que suplicar a Dios. Hay que hacer oración, a veces meditando, a veces discurriendo sobre las verdades divinas, a veces con ruegos y súplicas, a veces examinando nuestra propia conciencia a la luz del Evangelio. En fin, toda esa gama amplia de lo que es la oración. Y en segundo lugar, insiste en la práctica de las virtudes. Y son esos capitulitos de introducción a la vida devota quizás los más deliciosos, donde con un lenguaje sencillo, sin grandes elucubraciones ni recursos retóricos, empieza a hablar de cómo vivir la diligencia, cómo hacer para superar las antipatías, cómo se deben cultivar las auténticas amistades, y da consejos a los casados y a los solteros, cómo tener novios o novia, cómo elegir vocación, cómo, y probablemente ahí refleja su propia experiencia, discernir el momento en el que hay que obedecer a los padres y cuando a veces no hay que obedecerlos porque hay que seguir la voz de Dios y realizar la propia vocación. En fin, el libro está lleno de muchos y muy buenos consejos. San Francisco de Sales es patrono de los periodistas. Se dice que se empeñó con sus escritos por hacer llegar la verdad católica al mayor número de personas posibles, y especialmente en Ginebra, en aquella ciudad de la que fue hecho obispo, pero de la que nunca pudo tomar posesión porque estaba en manos de los calvinistas. Pero eso no lo desanimó. Dicen que escribía de día hojas clandestinas y la metía por debajo de las puertas de noche, y por eso se ganó el premio de patrono de los periodistas. En todo caso, lo cierto es que practicó el Evangelio en plenitud y en perfección, y puestos a resumir sus enseñanzas, podríamos recoger uno de tantos consejos. No nos enojemos en el camino unos contra otros. Caminemos con nuestros hermanos y compañeros con dulzura, paz y amor,
Y te lo digo con toda claridad y sin excepción alguna. No te enojes y si es posible, por ningún pretexto des en tu corazón entrada al enojo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.